Hola amigos, ¿qué tal? Soy Francis, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Vamos con un nuevo vídeo tutorial, un nuevo paisaje en este lienzo de tamaño más bien pequeño, esta vez en vertical. Voy a pintar un paisaje, bueno, típico de aquí, de la zona donde yo vivo, en el centro de España. Concretamente, bueno, va a ser un paisaje en el que van a predominar los colores tierra y en el que voy a utilizar un color que utilizo de vez en cuando y que me da muy buen resultado, que os recomiendo que tengáis en la paleta, aunque bueno, podéis encontrar o conseguir color similar mezclando otros colores como el blanco, el amarillo ocre, sombra tostada, vale, todos colores que se utilizan, bueno, pues para, como os digo, para pintar el terreno. Y yo os estoy hablando concretamente del marfil, vale, el color marfil. Vais a ver luego, cuando avance el vídeo, cómo lo voy a integrar en este paisaje. Va a ser un paisaje con poca vegetación, en el que destacan, como os digo, estos colores tierra, de campo. Y bueno, vais a ver cómo lo voy integrando en la obra. Lo que voy a utilizar es esa paleta de colores que tenéis ahí: el blanco, el azul ultramar, el amarillo medio, el amarillo ocre y, como os he comentado, el marfil. Y también, por último, un sombra tostada. Voy a pintar la vega de un río, digamos. Bueno, una vega es un terreno bajo y llano, está situado como entre dos colinas, vale, discurre, como os digo, entre dos zonas más altas, y pues pasa un río justo por el centro, vale, que riega toda esa zona. Entonces, bueno, lo primero, habéis visto un cielo sencillito usando el azul ultramar y el blanco, con alguna nubecilla, y vamos con el paisaje. En este cuadro pues vamos a jugar también y a practicar lo que es la profundidad y la perspectiva y la profundidad atmosférica, que se llama. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues ya os lo he dicho muchas veces, utilizando tonos más claros o más apagados en el fondo, y utilizando tonos más fuertes, más intensos, más oscuros en el primer plano. También, por supuesto, elementos más pequeños al fondo, elementos más grandes en el primer plano, y por último, poco detalle en el fondo y máximo detalle en el primer plano, ¿vale? Todo lo haremos gradualmente según nos vamos moviendo en el cuadro, pues desde el fondo hacia el primer plano, como os digo. Entonces, bueno, voy a conseguir un tono verdoso, que no sea muy oscuro, verdoso, también color tierra. Entonces, bueno, vais viendo cómo voy mezclando en la paleta hasta que voy consiguiendo el tono que quiero. Muchas veces en la paleta, bueno, pues conseguimos un tono, lo aplicamos en el lienzo y bueno, puede que no sea exactamente que queremos. Pues nada, seguimos mezclando los colores hasta que conseguimos el color adecuado, ¿vale? El color que estamos buscando, con paciencia. Y porque este primer tono que voy a utilizar, pues va a ser un poco el que va a marcar el resto, porque este va a ser el tono más, digamos, más claro en esas montañas o en esas colinas que voy a pintar,
y a partir de ese tono pues voy a ir oscureciendo el resto según me acerco hacia el primer plano, como os digo, para conseguir esa sensación de profundidad. Ya vais a ver cómo este cuadro pues va a requerir de tener buen pulso, porque bueno, sobre todo en los elementos lejanos de este paisaje pues van a ser elementos muy pequeños, detalles muy pequeñitos y bueno, con pinceladas cortas. Entonces bueno, voy a utilizar pues pinceles principalmente pues de linear o pinceles planos de número 2, ¿vale? Pinceles pequeños para esos pequeños detalles. Ya vais viendo cómo van surgiendo las colinas más cercanas al primer plano y cómo estoy utilizando un tono, bueno, ese tono verdoso que estoy utilizando en el cuadro, como os digo, utilizando un tono verdoso más oscuro para dejar a la montaña del fondo pues a lo lejos. Vale, como os digo, esto se consigue pues eso, jugando con las tonalidades, y pues no podemos nunca dejar de buscar la profundidad en nuestras obras. Tenemos que huir, como siempre os digo, de tener cuadros planos. Tenemos que jugar con los tonos para conseguir esa profundidad atmosférica, esa sensación de perspectiva. Podéis pintar mejor o peor, pero si aplicáis siempre las reglas de la profundidad en los cuadros que pintáis, pues esos cuadros ya van a tener algo especial, ¿vale? Pueden estar, como os digo, mejor o peor, ser más principiante o menos, pero esas tres reglas son básicas para tener un cuadro especial.
Bien, una vez tengo esas montañas o esas colinas planteadas, ¿vale? Un primer esbozo de esas colinas, sobre las que luego volveré para detallar aún más, pues voy a pintar la zona baja del terreno, ¿vale? Esa vega por la que, bueno, transcurre, como veis, esa línea oscura he pintado que hace una curva como una serpiente. Bueno, pues es el río que pasa por esa vega, un pequeño río. No lo vamos a ver, por supuesto, porque está muy lejos, ¿vale? Ese río rodeado vamos, que tiene a sus lados vegetación, y voy a jugar pues con esos tonos que os he comentado, el amarillo ocre, aclarando con blanco en algunas zonas, y sobre todo el marfil, ¿vale? Ya veis cómo voy aplicando el marfil para conseguir esas tonalidades típicas de este tipo de terreno, pues de terreno agreste, sin vegetación, o con algún tipo de cultivo, ¿vale? Pues tipo cereal, etcétera. Vale, pues vamos a ir pintando, primero planteando el cuadro, primeros detalles, y luego pues vamos a ir detallando poco a poco.
ahora comienzo a detallar poco a poco esas colinas con un tono más oscuro, verdoso, utilizando también el sombra tostada. Bueno, pues con golpecitos voy a ir pintando una serie de, bueno, pues algo de vegetación sobre esas colinas, no muy abundante, y también voy a añadir pues tonos digamos rocosos. No son unas colinas muy frondosas con mucha vegetación, sino que son más bien pues eso, rocosas, con tierra. Entonces bueno, pues voy a saltear zonas con algún tipo de vegetación de monte bajo, algún árbol, arbustos sobre todo, y como os digo, complementándolo con esas zonas más áridas.
vuelvo sobre esa zona de la vega, del terreno bajo, y sobre esos tonos tierra, marfiles y amarillentos que habíamos pintado antes, pues voy a añadir ya los detalles. Voy a añadir pues las típicas separaciones en este tipo de terrenos donde hay cultivos, ¿vale? Son como una especie, pues ya veis, como de rectángulos que dividen por diferentes cultivos. Entonces voy a utilizar diferentes tonos, desde los verdosos hasta bueno, algún ocre más oscuro, para que resalte sobre la base del terreno. Y poco a poco pues voy a ir completando esa primera parte del cuadro, que digamos es la zona más lejana, para continuar ahora con el primer plano.
Bueno, para el primer plano pues va a ser una zona de vegetación utilizando un tono verdoso oscuro. Va a tener primero una zona de árboles, de arbustos, y lo más cercano al primer plano va a ser una zona de pasto, una zona baja de hierba color tierra, no una hierba verde y frondosa, sino una hierba, digamos, seca, ¿vale? Entonces este primer plano, que se compone de esa vegetación, de esos árboles verdosos oscuros y la zona más cercana que os comento, pues va a contrastar con toda esa zona lejana y la va a dejar, digamos, aún más lejos, ¿vale? Al pintar elementos en primer plano, empujamos a todo lo que hemos pintado antes hacia atrás, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir pintando esta vegetación, dándole detalle, pintando sombras y claros para conseguir relieve, y vamos continuando con nuestro cuadro.
Bueno, pues ya habéis visto cómo he ido detallando esa vegetación utilizando diferentes pinceles, desde pinceles más finitos hasta incluso el pincel de abanico que siempre utilizo, que utilizo mucho, que viene muy bien para este tipo de elementos. Vale, he acelerado en alguna parte el cuadro, pues para que no se haga muy largo. Creo que se ve igualmente bien las pinceladas y el proceso. Así que bueno, pues ya tenemos el cuadro prácticamente terminado, ¿vale? Vamos a dar algún último detalle en alguna zona general, en el fondo, y también esa zona del primer plano, y espero pues que os haya gustado y os animo a que pintéis algo parecido. Espero que hayáis aprendido sobre todo la mezcla de colores, a jugar con estos tonos tierra, color tierra, tan útiles y tan, bueno, que necesitamos tanto muchas veces en nuestros cuadros. Y nada más, os agradezco mucho que hayáis estado aquí viendo este vídeo, acompañándome. Muchas gracias a todos los que estáis suscritos y a los que no, que os habéis encontrado con este vídeo navegando por YouTube. Pues os animo a que os suscribáis y a que deis una vuelta por el resto de vídeos de mi canal, que seguro que os interesan, ¿vale? A los que estáis unidos al canal, a los miembros VIP, pues gracias de corazón. Y nada más, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.